apuntes, considerando justamente estas fechas. Ya, saludos cordiales a los directores de las escuelas profesionales de nuestra universidad, a la doctora Miriam Zulema Espinosa Vélez, directora de la Escuela Profesional de Enfermería. Saludos también al doctor Grimaldo Wilfredo Quispe Santibáñez, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, y al doctor Robert Luciano Alipio, director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios. Le damos la más cordial bienvenida a los empresarios y emprendedores de Tarma, Satipo, Ayacucho, Huánuco y Pasco, que realizan justamente su participación en este evento a través de nuestra transmisión virtual desde Tarma, la bella perla de los Andes. Jóvenes estudiantes de la UNAD, bienvenidos todos a nuestra jornada de capacitación del proyecto de responsabilidad social universitaria, fortaleciendo capacidades para reactivar el turismo en la provincia de Tarma, superando los efectos de la pandemia del COVID-19 al 2021. Hacemos llegar un saludo fraternal a nuestros aliados estratégicos de las escuelas profesionales de Administración de Negocios y Administración Hotelera y Turismo, en la Universidad Nacional del Centro del Perú y en la Selva Central. Un abrazo virtual muy vigoroso para nuestros hermanos de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, en la provincia de Satipo. En esta semana desarrollaremos un tema muy importante, un tema medular para el desarrollo de la actividad empresarial y de la actividad turística. En nuestro país también este es un tema importante para fortalecer, como justamente es el desarrollo personal y social. Y para tratar este importante tema es hacer presente, ¿no? En este caso, en esta noche, la ponencia estelar de la doctora Miriam Zulema Espinosa Vélez, directora de la Escuela Profesional de Enfermería de nuestra universidad. Ella es doctora en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Educación con mención en Investigación y Tecnología Educativa por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, una segunda especialidad en Docencia en Enfermería por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Ella ha ejercido la docencia en la Universidad Daniel Alcides Carrión, la UNDAC. También tiene experiencia como directora de la Escuela Profesional de Enfermería y gestión universitaria también en esta sede, ¿no? En este caso en la UNDAC, filial Tarma, y también fue secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Actualmente, ella desempeña el cargo de directora de la Escuela Profesional de Enfermería de nuestra Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, y también es representante del Comité Universitario Ambiental. Ya le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a desarrollar su exposición para posteriormente esclarecer algunos conceptos y planteamientos que el auditorio realizará oportunamente. Hoy es lunes 25 de octubre del 2021. Damos inicio de esta manera a este evento, para lo cual le pedimos a la concurrencia apagar sus micrófonos y cámaras y escuchar atentamente la disertación, que hoy el tema es desarrollo personal y social. Adelante, doctora Miriam, le escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Raúl Rojas Güere, y muy buenas noches a cada uno de los presentes, a nuestras autoridades que nos están viendo también a través del Facebook, a cada uno de los participantes de nuestra universidad y sobre todo a los invitados, que son nuestros invitados de honor. Y prosiguiendo con la temática que desarrolla nuestro proyecto de desarrollo de responsabilidad social universitaria, pues me ha tocado compartir con ustedes el tema de desarrollo personal y social, que definitivamente cada uno de nosotros tiene el abordaje, tiene la experiencia también al respecto. Entonces vamos a compartir algunos aspectos importantes que son, pues, para nosotros desarrollar, ¿no?, nuestra persona, nuestra característica. Entonces, permítanme entonces compartir la pantalla para poder abordar el tema, y si por A o B en algún momento ustedes quieren intervenir, encantada para poder en el transcurso
ir solucionando algunos de los detalles, ¿sí? Bien, como bien saben, pues ya me presentó el doctor Oscar el tema desarrollo personal. Y quiero empezar con una frase muy importante, ¿no? Que para todos creo que siempre es necesario tomarlo en cuenta. Dice, el sentido de mi vida es el que yo le quiero dar. Entonces, el desarrollo personal y social que cada uno de nosotros va a emprender es lo que nosotros le queremos aportar a nuestras vidas. Y para todos esto es importante. Entonces, lo primero que debemos de recordar es que nosotros como seres humanos tenemos una expresión principal, ¿no? Básica de un raciocinio, de un aprendizaje, de toma de decisiones, de un pensamiento, de una conciencia de la realidad. Estamos aquí, ¿no? Por eso poseemos un sentido filosófico innato, una sabiduría y a través de esa sabiduría una moral que nos ayuda a estar en esta vida, en este mundo, con una capacidad de empatía, con un sentido de percepción altamente sensorial a lo que existe en el entorno, ¿no? Y por ello emitimos expresiones positivas, negativas, ¿no? Y somos conscientes de lo que hacemos y a dónde vamos. Entonces, eso es un ser humano y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos estas características. Pero también como personas, nosotros somos conscientes y de nosotros mismos, de poseer una identidad propia, ¿no? Cada uno de nosotros es muy diferente al otro, ¿no? Por más a veces gemelos que puedan haber, pues es diferente. La persona siempre es diferente y se caracteriza por algo. La persona es libre. Esa libertad le hace ser social, ¿no? Es capaz de transformar su entorno y darle significado. ¿Cuántas de nosotros hemos pasado las adversidades y ahora, sobre todo en esta pandemia, pero hemos sido capaces de transformar ese entorno adverso que de repente se nos ha tornado en algún momento, pero somos inteligentes para llevar a eso, porque tenemos una capacidad comunicativa, tenemos una característica social y cognitiva que nos permite manejar nuestras emociones, nuestra capacidad física y también, sobre todo, esa sostenibilidad que como seres humanos estamos vistos en lo espiritual. Entonces, la persona es un todo, es un ser bio, psico, socio, espiritual. Eso le permite, ¿no?, tener su propia identidad, tener su propia característica. Entonces, estos dos puntos, ¿por qué son importantes que lo trabajemos, que lo recordemos entre todos? Porque nosotros debemos de recordar cuál es nuestra función en esta vida, como seres humanos y como personas. Pero para que esta persona y cada uno de nosotros sepamos abordar este aspecto, sepamos enfrentarlo, uno de los puntos importantes para nuestro desarrollo, ¿no?, personal, y también en el contexto externo a nuestra vida, en lo social, pues justamente es la autoestima, ¿no? La autoestima es un punto central alrededor del cual gira nuestra vida. El éxito, la funcionalidad de las relaciones intra y extrapersonales, lo creativos que podamos ser, el bienestar que podamos tener, depende mucho de nuestra autoestima. ¿Cuánto nos queremos? ¿Cuántos y cada uno de nosotros diario nos levantamos y nos decimos, yo te quiero, tú eres grande, tú lo vas a lograr? Y eso es nuestra autoestima. Es la suma integrada de esa confianza y ese respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Si nosotros no partimos por el respeto a nosotros mismos, por la confianza que nos tenemos a nosotros mismos, no vamos a poder interrelacionarnos con los demás. No vamos a poder tener la capacidad de percibir al otro ser humano, que es importante en la parte no solamente del desarrollo personal, sino en la parte del desarrollo social, ¿no? Nuestras emociones que deben estar bien arraigadas. Entonces, la autoestima nos permite autoexploración personal permanente.
¿no? Y esto mejora nuestro conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Ahí elaboramos un autoconcepto positivo, una imagen positiva, una autopercepción y un autorrespeto, ¿no? Entonces, es importante que uno de los puntos, ¿no?, que aborda la autoestima es esta, porque nos permite a nosotros tener una imagen positiva, nos permite tener actitudes optimistas, disfrutar del buen humor, ¿no? Pese a las adversidades, pero el buen humor te ayuda a visorar mejor, te ayuda a ver lo que de pronto, si estamos incómodos, si estamos molestos, si no estamos optimistas, todo lo vemos como color de hormiga, como se dice, ¿no? Pero también la autoestima nos permite considerar que nuestra vida tiene sentido, que diariamente vamos a tener un rumbo que tiene sentido, ¿no? Le permitimos sacar el gusto a las actividades cotidianas, por más simples o complejas, pero hay un gusto que le debemos de sacar. Y a veces es difícil, pero justamente por eso está la autoestima. Por eso nos guía ese ímpetu. Y para pues, tener una circunstancia propia de la autoestima, previamente a eso tenemos que tener un autoconocimiento, un autoconcepto de nosotros, una autoevaluación, un autoaceptarte tal como eres, ¿no? Porque no podemos estar mirando nuestros defectos y mirando lo que sí tiene el otro y diciendo, pero ¿por qué yo no? ¿No? Por ejemplo, cuando éramos jóvenes queríamos, yo quiero ser delgada, yo quiero tener un poco más de cuerpo, quiero tener el cabello corto, quiero tener el cabello largo, quiero ser así, quiero ser de la otra manera. No, nosotros tenemos que respetarnos como nos ha traído la vida al mundo y como nosotros mismos estamos construyendo esa vida. Solo así, la escalera que nos va a permitir llegar a ¿qué? A la autoestima. Finalmente, también en cuanto hablamos de autoestima, tenemos que entrar a la autoevaluación como un eje importante de nuestras vidas, ¿no? Siempre tenemos que estar autoevaluándonos. Al término de la mañana, un ejercicio que a veces nos decimos siempre y a veces no sé si todos lo practicamos, ¿no? Especialmente todos los que estamos en un permanente contacto con nosotros mismos y con los demás, nos tenemos que autoevaluar. Al término del día decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me falta? ¿Qué debo mejorar al día siguiente? Eso es una forma de autoevaluación rápida e inmediata. La autoevaluación significa que nosotros tenemos que organizar nuestras connotaciones afectivas, ¿no? Tenemos que analizar la parte negativa que hemos tenido con una parte positiva y tiene que ganar lo positivo para que nos podamos sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Hay un principio de salud mental que dice, el ser humano se tiene que sentir bien consigo mismo para dar al otro algo. Si tú no te sientes bien contigo mismo, pues no vas a poder dar nada a los demás. ¿Y cómo podemos hacer eso? Justo autoevaluándonos, porque a veces tenemos una situación, ¿no?, que nos incomoda, que a veces sentimos que no estamos bien, y es precisamente porque hay algo que está fallando. Y eso entra a tallar con la autoevaluación, ¿no? ¿Quién soy? Finalmente, siempre me debo preguntar quién soy. No perder el ritmo de eso, ¿no? Me autoevalúo porque tengo que buscar un autoconcepto muy interno mío. Esto me tiene que ayudar a reafirmar mi imagen, la imagen que tengo yo y la imagen que doy al externo. Es una forma muy saludable. El autoevaluarnos es una forma muy, muy saludable de buscar nuestro autoconcepto, ¿no? De siempre ver una imagen ideal a la que caminamos, ¿no? En la medida que vamos avanzando por nuestro caminar, por nuestra autorrealización, ¿no? Y para también tener una imagen pública. Hablando de eso, pues es importante que nosotros nos autoevaluemos y nos analicemos viendo aspectos muy importantes de las áreas que tenemos como personas, ¿no? Y tenemos 4 áreas, ¿no? Normalmente nosotros vemos 4 áreas, tenemos 4 áreas, pero nosotros vemos algunas nada más. Un área abierta, un área ciega, un área oculta y un área desconocida.
Entonces, tengo que autoevaluarme en esos 4 aspectos. Estos se van a ir abriendo o cerrando en la medida que nosotros vayamos teniendo mayor confianza con nosotros mismos para desempeñar, ¿no? A veces estamos interactuando de alguna manera con poca confianza, ¿no? Con las personas y porque no queremos que se den cuenta de algo, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra área abierta se cierre, ¿no? Y aumenta un área ciega que nosotros queremos ocultarla, ¿no? En la medida que nosotros vamos descubriendo nuestras áreas correspondientes, nos vamos a ir compenetrando más con nosotros mismos. Las áreas abiertas es fácil descubrirlas, el área ciega no. El área oculta es lo que nuestro subconsciente a veces no lo deja aflorar para que precisamente no nos haga sentir bien. Y hay partes en nosotros que no conocemos. Y a veces cuando actuamos de algún modo o reaccionamos frente a algunas cosas, a veces no sé si a ustedes les ha pasado, dice, uy, pero yo no pensé que podía actuar de ese modo, ¿no? Entonces, justamente para eso nos autoevaluamos, para descubrir esas 4 áreas importantes en nuestra vida. Si nosotros descubrimos esas 4 áreas, es necesario pues que veamos la importancia que tiene. Y para eso, ¿cómo hacemos? En el contacto con las personas, en lo que nos aportan las personas, en la apreciación que tienen las personas de nosotros, en el contacto con nuestra familia, con los amigos. A veces descubrimos las cosas, ¿no? A veces también encontramos características importantes como son los modelos que nos pueden dar, ¿no? Los profesores, las personas, las familias. Eso hace que nosotros tengamos una influencia para poder, ¿no? Tener un apoyo que nos proporcione a considerar una autoevaluación, cómo yo me estoy viendo, ¿sí? Y también hay que moldear. Una vez que nos hemos autoevaluado, sabemos que de pronto tenemos áreas potenciales y áreas por descubrir, áreas por mejorar. Entonces, uno de los puntos que para el desarrollo personal es importante es ser nuestro propio coach, ¿no? Es una forma de buscar en nosotros mismos las cosas que debemos potencializar, ¿no? Y esto nos va a dar más confianza. Una vez que nos hemos autoevaluado, descubrimos algunas cosas que le están faltando una fuerza, una dedicación, ¿no? Entonces, precisamente por eso se habla de ser tu propio coach, tú mismo alentarte, tú mismo atreverte a hacer los cambios, a decidir, ¿no? Y tú mismo sabes lo que necesitas. Entonces, este proceso, ¿no? Te permite estar en permanente contacto con las relaciones con las personas del externo, con tu familia, ¿no? Y te ayuda a facilitar tu desarrollo personal, ¿no? Alcanzar tus metas y sobre todo te busca la necesidad de superarte. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a impulsarnos por nosotros mismos y sin darnos cuenta hemos sido nuestros propios coaches, ¿no? Porque ¿quién más que tú para conocerte y para alentarte, ¿no? Y el que se alienta, el que te dice esto de esta manera vamos a realizar, eres tú mismo y ahí estás siendo tu propio coach, que estás buscando una necesidad de superación, una necesidad de autorrealización, ¿sí? Una de las otras características que moldean nuestras potencias una vez que nos hemos autoevaluado, ¿no? Es también el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA, viendo nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿no? De la forma como tú la puedas encontrar, es muy importante tomarlo en cuenta para precisamente empezar a cambiar, ¿no? Con la autoevaluación buscamos tener mejores oportunidades. En muchas ocasiones, de repente, en las etapas de juventud, ¿no? O también en estas etapas que cada uno de nosotros tiene, también puede buscar el famoso mentor, alguien que te inspire, ¿no? Alguien que te motive a ser mejor, a superarte, a mantenerte en esa expectativa de cambio, ¿no?
te sientes con una compañía grata que te motiva a ser cada día mejor. ¿Por qué? Porque te impulsa, porque las energías positivas que recibes de esa persona te ayuda a mejorar, te ayuda a fomentar un cambio. Entonces, busquemos esos aspectos, pero antes nos tenemos que haber analizado, ¿no? Y tener cuidado, sobre todo adaptarnos a un estilo de vida importante, a un cambio de estilo de vida de repente, a un cambio de ritmo en nuestras vidas. Y ese cambio siempre es saludable. Todos los cambios, todas las cosas que nos suceden son saludables en la medida en que nosotros le ponemos lo positivo, ¿no? Entonces, de esa manera también vamos haciendo un propio ejercicio. Y el ejercicio también de la socialización para moldear nuestras potencialidades, ¿no? Una vez que nos conocemos a nosotros mismos, vamos a ver el impacto con los otros, ¿no? El impacto con la vida. Muchas veces hablamos y decimos, no, es difícil tratar a las personas. En estos tiempos, por ejemplo, podemos decir, no, es difícil tratar con las personas. Pero ahí está justamente el reto, ahí está justamente el cambio, ahí está justamente el desarrollo personal y con el contexto social. ¿Cómo comprendes a las personas? ¿Cómo mantienes un impacto positivo con las personas? Buscando siempre la mejor, ¿no? La socialización. Entonces hay diversas experiencias que nos permiten mejorar este aspecto en nuestra familia, en el colegio, en el trabajo, ¿no? Son elementos que constituyen un proceso de socialización para poder conocer a las personas, ¿no? Y esto nos ayuda a adquirir habilidades, valores, conductas, ¿no? Y motivos que finalmente nos ayudan a tener un cambio. Entonces, ¿de quiénes recibimos ese cambio? Recibimos precisamente de la familia, de las vivencias, de las amistades, de los juegos cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Es un importante elemento, ¿sí? La relación y la socialización. También construir una autoimagen, ¿no? La socialización y la interacción con los otros es importante, ¿no? Porque nos ayuda a asimilar las transformaciones que pueden haber en nosotros. Y esas experiencias hacen que nosotros construyamos una autoimagen, una experiencia positiva para poder moldear, para poder avanzar, ¿sí? Y aquí juega un rol muy importante la actitud. Las actitudes son predisposiciones y formas habituales de sentirnos, de pensar, de actuar, ¿no? Y de tener los valores propiamente, ¿no? Y siempre mantener una actitud positiva. Esta actitud positiva implica estar predispuesto a encarar los problemas para intentar resolverlos, ¿no? Y enfrentar con optimismo y con esperanza esas circunstancias, esas vicisitudes. Nosotros no podemos ser como el avestruz, ¿no? Que frente a los problemas esconde la cabeza y ahí aparentemente solucionaron las cosas. No, siempre tenemos que afrontar con actitudes positivas. Entonces, una actitud positiva, ¿no? Nos permite una práctica diaria, ¿no? Nos permite ver que nunca debemos alejarnos de ser siempre positivos, siempre ver el lado bueno de las cosas, ¿no? No hay que compararnos con los demás. Eso no ayuda, ¿no? Hay que sonreírle a la vida pese a las circunstancias. Ahí hay que dedicarle un tiempo para nosotros, para salir de la rutina, ¿no? A veces decimos eso, pero a veces no lo practicamos, pero entonces emprendamos siempre a eso, ¿no? Si nosotros no nos dedicamos a nosotros un tiempito, no vamos a poder encontrar esa facilidad de cambiar las cosas, ¿no? Lo otro, para mantener una actitud positiva, es valorar todas las cosas de las experiencias que tenemos en la vida. Comprometernos con lo que hacemos, decimos y nos proponemos, ¿no? Hay que vivir el presente
¿no? Pero lo más importante, hay que cuidar el cuerpo y la mente. También no solamente es estar expuestos hacia las personas a demostrarles lo mejor, lo bueno, comprender, pero ¿qué hay de ti adentro? ¿Cómo está la parte física? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu espíritu? Todo eso hay que fortalecernos y eso es tener una actitud positiva. Hasta el momento estamos tratando aspectos internos, o sea, cómo yo veo mi desarrollo personal. Y ese desarrollo personal, pues, es la actitud. Es también no ser perfeccionistas, ¿no? Siempre darle un espacio a que pueden haber otros colores, otros matices, ¿no? En la vida, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo a un sueño reparador, ¿no? Una actitud positiva es eso, darnos un tiempo para recuperar nuestro organismo. Y eso, pues, básicamente lo hacemos con un descanso reparador. Sintonizarte con una estación de bienestar, sentirte bien contigo mismo. Es un bienestar con uno y bienestar con los demás, ¿no? Y pues hay que tener siempre prevista una visión personal. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero para mí? ¿Quiero siempre el tedio, la rutina y con eso soy feliz? De repente no. Quiero, no importa el trabajo excesivo, no importa lo que me está pasando, pero yo lo enfrento, pero no me siento bien conmigo mismo. Entonces, no hay algo bueno. Ahí hay que volver a autoevaluarnos, ahí hay que volver a revisar lo que está pasando, porque tenemos que estar justamente en eso, en un bienestar. Si no hay un bienestar, estamos viviendo para otros, de repente más que para nosotros mismos. Daniel Goleman decía, el conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Si nosotros somos capaces de detectar en el momento preciso algo que nos está haciendo sentir diferentes, estamos hablando de una piedra propiamente que la podemos centralizar en nuestras vidas, que es la siguiente parte de la inteligencia emocional, que es otro punto del desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, pero para tratar de inteligencia emocional, tenemos que ver las emociones. Nosotros somos un todo de emociones. Somos parte propiamente de un sentir, ¿no? De un sentir, de un reaccionar hacia las cosas. Entonces, justamente es eso, ¿no? Las emociones son las formas, los mecanismos que nos permiten a nosotros reaccionar con rapidez ante los acontecimientos inesperados. Y funcionan de manera autocrítica, nos impulsan a actuar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos temor a perder la vida o una amenaza o un resultado negativo, reaccionamos como luchando, huyendo, manteniendo una situación de alerta. Nos paralizamos, pero justamente ese paralizarte es una emoción que te dice, un momento, párate y empieza a pensar y cómo vas a actuar. Por ejemplo, esa es una emoción que nos ayuda a centrarnos en las cosas que vamos a hacer en el momento indicado. También, si tenemos contradicciones de intereses con nuestros semejantes, a veces, ¿cómo reaccionamos? A veces reaccionamos con ira, con enojo, y no nos damos cuenta. Por ejemplo, si estamos somos propietarios de un negocio, ¿cuántas cosas no se presentan, no es cierto? Pero si nosotros reaccionamos con ira y con enojo, ¿qué pasa? Vamos a seguir teniendo esos clientes, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, en la parte propiamente que brindamos cuidado a las personas. Si nosotros reaccionamos con ira y con enojo, ¿cómo se siente la otra persona? ¿No? Pues ¿quién no ha tenido emociones tan fuertes como la pérdida de un ser querido? ¿No? ¿Cómo reaccionamos ahí? Reaccionamos con tristeza, ¿no? Reaccionamos con mucho dolor, ¿no? Porque hemos perdido un ser querido, ¿no? Entonces, es una forma de la reacción automática que te da una emoción, te permite es como tomar un impulso, ¿no? Es como quedarte un momento, respirar profundamente
y para poder avanzar. Eso es una emoción, es un lapso, un momento en que te permite de qué manera vas a actuar, ¿no? Por ejemplo, también el esfuerzo ante un desafío. ¿Y cómo reaccionamos cuando nos sale bien las cosas? Con mucha satisfacción, con mucha alegría, ¿no? Ante las situaciones de personas que necesitan nuestra ayuda y nosotros la brindamos en ese momento, reaccionamos de qué manera? De una manera altruista, de una manera que con seguridad, con gratificación de que hicimos algo. Entonces, otro de los puntos importantes para nosotros saber esta parte propiamente del desarrollo de la persona como tal es la emoción. Ahora, lo importante son que las emociones te ayudan a mantener, ¿no? Fluida tu vida en un acontecimiento inesperado. Lo difícil es que si esta emoción para nosotros se hace intensa, se prolonga, ¿no? No te permite pensar, no te permite de ahí actuar de otra manera, ¿no? Se vuelven en emociones contrarias a nosotros mismos. Son emociones que de pronto te van a tener en algún momento algún tipo de reacción negativa. Por ejemplo, el miedo a las cosas, ¿no? Excesivo te va a ayudar a tener fobias. La permanente reacción de enojo, de ira, de insatisfacción, ¿no? De estar en alerta por el trabajo excesivo que podamos tener, ¿a qué emoción fuerte nos va a llevar? Precisamente al estrés, a lo que actualmente casi todos los trabajos nos están impulsando, a esa emoción fuerte ya que es el estrés, la depresión, ¿no? La ansiedad. Entonces ya son emociones demasiado fuertes que te llevan a un espacio donde no te va a ayudar a ser pues una persona con bienestar. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que controlar, ¿no? Por eso nos hablaba Daniel Goleman de las características de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, las emociones son importantes porque nos preparan para la acción, nos ayudan a evaluar si las cosas van bien o no van bien, nos ayudan a vigilar el estado de nuestras reacciones, nos sirven de señales, ¿no? Y también a nosotros y también sirve de señales a los demás. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, ya estás poniendo esa cara, ya estás reaccionando así, ya sé cómo vas a actuar? Entonces hay personas que viven en nuestro entorno, que están a nuestro alrededor, que más o menos ya avisoran, ¿no? Lo que lo que va a acontecer. Entonces nuestras emociones a veces son tan expresivas que ya las personas ya pues tienden a conocernos, ¿no? Entonces, eso es una señal positiva o negativa para nosotros y para los demás. Sabemos nosotros, cuando una emoción nos ayuda a reaccionar de una manera, nosotros nos damos cuenta y precisamente por eso es importante descubrir, analizar qué emociones permanentemente tenemos, para que al descubrirlas, de todas maneras encontrarle el origen. Si es que nos lleva a un lado negativo, tenemos que prever para no poderlas cometer, para poderlas manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, con las emociones, ¿no? Vemos una perspectiva, ¿no? Para que algo tenga sentido en nuestra vida, algo positivo se pueda hacer, ¿no? Y también la perspectiva, básicamente, de que nos va a permitir ser nosotros mismos, ¿no? Decía Aristóteles, cualquiera que puede enfadarse. Es algo muy sencillo el enfadarse, ¿no? Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿no? Pero es importante que también veamos cómo van nuestras emociones. ¿Por qué? Porque precisamente gracias a las emociones nosotros vamos a tener una inteligencia emocional, la vamos a poder controlar a través de nuestra inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es una competencia psicológica, dice, como resultado de una mezcla de habilidades aprendidas y de talentos naturales. Nosotros debemos aplicar la inteligencia emocional con sabiduría, nos permite actuar con sabiduría, con compasión,
Estas habilidades estimulan un rendimiento superior, ¿no? Y sobre todo para todos los seres humanos, que todos somos líderes, nos ayudan a organizarnos, ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad para encontrar de manera precisa la emoción adecuada, para canalizarla también adecuadamente y traslucir relaciones interpersonales hacia el contexto o hacernos sentir a nosotros bien, ¿no? Controlar esas emociones para que nosotros sepamos finalmente centrarnos en las cosas, ¿no? Estar centrados y saber cómo vamos a actuar. Entonces, en la inteligencia emocional hablamos de una inteligencia interpersonal y una inteligencia intrapersonal. Una inteligencia interpersonal señala una propia capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo que tenemos, ¿no? A los temperamentos, a nuestras motivaciones, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Esa inteligencia intrapersonal está aquí, con cada uno de nosotros, ¿no? Consiste en esa capacidad de comprenderte tú para comprender a los demás, ¿no? En función a ello, nosotros podemos actuar, ¿no? Para trabajar con la otra persona. Y una inteligencia intrapersonal permite, con mucha habilidad, ¿no? Volver también a ver a nuestro interior. Nos permite configurar la imagen exacta y verdadera que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y pues ser capaces de utilizar, ¿no? Una imagen adecuada, oportuna, necesaria, ¿no? En el momento adecuado. La inteligencia intrapersonal es una clave para el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es una capacidad de establecer conocer nuestros propios sentimientos, discernir y aprovechar, ¿no? Para que nosotros podamos manejar una conducta adecuada hacia el resto. Entonces, con la inteligencia intrapersonal e interpersonal, nosotros pues aprendemos a mejorar siempre y a cualquier edad. No hay edad para nosotros emprender nuevamente, aprender y emprender una inteligencia emocional. No hay edad, solamente hay intención. Las personas podemos desarrollar esta inteligencia emocional si realmente lo queremos, porque hay otros que, bueno, lo dejamos pasar y decimos, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Es importante. Es importante cuando manejamos justamente esa relación con las otras personas, esa parte social de nuestras vidas, ese desarrollo social que nosotros tenemos. Es importante manejar la inteligencia emocional. Cuanto más complejo sea nuestro trabajo, cuanto más complejo sean las cosas que nosotros hacemos, con mucha más razón es necesaria la inteligencia emocional, porque nos permite manejar los sentimientos, porque nos permite lograr que las personas trabajen mejor para nosotros, nosotros también involucrarnos mejor en nuestros trabajos y buscar todos un objetivo común. De eso se trata la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, tenemos componentes. Daniel Goleman nos presentaba un cuadro de componentes y características con 5 aspectos importantes que dice nosotros como individuos debemos de reconocer, debemos de conectarnos y debemos aprender sobre nuestros estados mentales, ¿no? Tanto lo nuestro como de las demás personas. Entonces, uno de los componentes es la conciencia de uno mismo, ¿no? El tener conciencia de uno mismo es conocer nuestras emociones, justamente nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras emociones, qué valores tenemos, qué objetivos tenemos, ¿no? Y cómo es ese impacto de cada una de estas cosas con los demás. Entonces, es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Este conocimiento de uno mismo nos ayuda a confiar en nosotros, a hacer una autoevaluación realista, a ver la parte importante de nuestros defectos, ¿no? Para buscar también características constructivas. Entonces, uno de los componentes justamente es la conciencia de uno mismo, ser conscientes de uno mismo. La otra es la autorregulación. Una vez que nosotros nos conocemos en todos nuestros aspectos,
tenemos que autorregular, tenemos que controlar y orientar las emociones, los impulsos o las que nos perturban. Debemos de autorregularnos, o sea, saber cómo manejar, ¿no? Una vez que yo me conozco, debo saber cómo manejar eso. Y eso ocurre a medida que van pasando nuestras experiencias en la vida, a medida que va pasando a veces la edad, ¿no? Ahí un poquito vamos cimentando más estos aspectos. Pero qué mejor empezarlo de cuanto más jóvenes, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Dice, ¿cuánto me gustaría ser joven para no cometer estas cosas, para hacer las cosas bien, nos dicen, ¿no? Entonces, qué mejor si todos sabemos cómo actuar, empezar en el momento preciso. Cuanto más joven, mejor, ¿no? Porque, porque la autorregulación justamente nos permite, ¿no? Ser confiados, confiar en los demás, ser íntegros, ¿no? Y también nos permite enfrentar a la ambigüedad y al cambio, ¿no? Estamos preparados para eso. El otro componente es la motivación, ¿no? Estar motivados es alcanzar el éxito, nos dice Daniel Goleman, ¿no? Hay que sentir pasión por lo que hacemos, motivarnos siempre, ¿no? Tener una energía inagotable para siempre hacer las cosas por más adversas que sean. Motivarnos. ¿Quién se va a motivar mejor que nosotros mismos? Hay personas que de nuestro alrededor que nos quieren, en nuestra familia, siempre están ahí motivándonos, pero a veces no están ellos en algún momento. ¿Y quién se va a motivar? Nosotros mismos. Hay que motivarnos porque tenemos que enfrentar de esa manera, si es que por A o B estamos en camino a algún fracaso. Hay que motivarnos porque ¿quién a veces al diario no se ha levantado con un desgano? Como que no hay un ánimo adecuado, ¿no? Pero nos levantamos y decimos, caramba, no, la motivación es primero. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr. Sí, hay que enfrentar las cosas. Lo primero es enfrentar, lo primero es la comunicación para enfrentarnos y así, ¿no? Entonces, con una energía, con una pasión, que otro de los puntos, otro de los componentes es justamente la motivación. El otro componente es la empatía, ¿no? La empatía tiene en cuenta sentimientos hacia el otro, ¿no? O sea, la empatía es tomar decisiones adecuadas en cuanto a los sentimientos de los demás. La empatía es ser un experto y tener un talento para comprender los sentimientos de los demás. Es la capacidad también de enseñar al otro. Es la sensibilidad hacia las diferentes circunstancias del otro, a las diferencias de culturas que tenemos con el otro. En otras palabras, la empatía también es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo a veces digo, nunca hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Y siempre que a veces reaccionamos de alguna manera, a veces decimos, uy, a mí no me gustaría que me traten así. Ser empático con el otro, ¿no? A veces ocurre también que en los negocios, ¿no? Lo primero es que yo estoy renegando y por consiguiente todos me tienen que entender, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos que partir precisamente con la empatía. Y el último componente es son las habilidades sociales, ¿no? Gestionar las relaciones, ¿no? Para dirigirnos hacia los demás y lograr el objetivo deseado. Entonces, las habilidades sociales lideran el cambio con eficacia. Una de las habilidades sociales es la persuasión, ¿no? Es hacerte con una dedicación extrema para mantener contacto con los demás. Es ser experto y también para que nos permita liderar equipos. Entonces, uno de los puntos que señalaba Daniel Goleman, por ejemplo, dice es que una adecuada inteligencia emocional nos acerca al éxito personal y profesional, precisamente manejando estos componentes tan importantes en nuestras vidas. Entonces, nos está tratando de habilidades sociales, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que tener, habilidades sociales, ya como un punto de relación al externo.
Entonces, las habilidades sociales son conductas, destrezas que tenemos, ¿no? Para ejecutar competentemente alguna tarea de índole interpersonal. Esto implica un conjunto de comportamientos adquiridos o aprendidos, ¿no? Como rasgos de nuestra personalidad. También son comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Tienes que tener habilidades de comportamiento, una habilidad de conducta hacia el resto, ¿no? Las habilidades sociales se asocian justamente con el comportamiento que te generan las emociones, ¿no? Con lo que te ayuda la conducta hacia la relación interpersonal, hacia una determinada circunstancia, y eso depende mucho de la cultura de nuestro medio, cómo nos desenvolvemos, ¿no? O sea, entonces las habilidades sociales tienen que entrar a tallar revisando estos aspectos importantes. ¿Cuántos sabemos cuántas habilidades, qué elementos podemos considerar en esto? La comunicación. La comunicación es básica para que nuestras habilidades sociales tengan un motor preponderante, ¿no? También la capacidad de influencia. ¿Cuánto puedes influir? Pero no una influencia así de que, bueno, para que logres tus propósitos, sino una capacidad de influencia para comprender al otro y también que el otro te comprenda, ¿no? Ser catalizadores del cambio, ¿no? Buscar siempre el cambio, la mejora continua, ¿no? Uno de los puntos de las habilidades sociales es también manejar, ¿no? Tener la capacidad de hacer una adecuada resolución de conflictos, de tener el otro elemento de la habilidad social es la colaboración y la cooperación. Y uno de los elementos básicos de la habilidad social es el liderazgo. Sin liderazgo, esas habilidades sociales, comunicación, capacidad de influencia, resolución de conflictos, si no manejamos un buen liderazgo, pues no se van a hacer efectivos, ¿no? Y el componente de las habilidades sociales son la escucha activa. Para yo poderme comunicar adecuadamente con los demás, tengo que saber escuchar, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de pronto hablamos, pero no escuchamos? O cuando una persona nos está hablando, a la vez también estamos interviniendo y no la escuchamos. Y lo importante es la escucha activa. Escuchar lo que el otro te quiere decir y lo procesamos y ahí recién entendemos, ¿sí? La asertividad, ser asertivos, ser empáticos, tener una capacidad de negociación. En la vida, ¿cuántas cosas suceden? Pero esa capacidad de negociación, de ganar, nos ayuda, porque no siempre yo tengo que ganar. Yo gano y tú pierdes, no es así. En la vida es un ganar. La otra persona se tiene que sentir feliz con lo que también está logrando. Entonces, justamente, uno de los componentes de las habilidades sociales justamente es eso, la negociación, el respeto por el otro, para que, siempre nos dicen también, ¿no? Para que el otro te respete, ¿quién tiene que empezar a respetar? Primero nosotros. Primero nosotros tenemos que respetar. Todas las personas se merecen respeto, ¿no? Pero también hay que ponerle compasión. Con pasión. Las cosas se hacen con pasión, ¿no? Con ese esmero, con ese comprender al otro, ¿no? Y la regulación emocional. Nuestras emociones no pueden ser imponentes hacia las cosas. Nosotros por eso regulamos a través de la inteligencia emocional, a través de la paciencia, ¿no? Unos podemos tener más paciencia que otros, pero por eso nos autoevaluamos, para poder tener siempre mejor paciencia que ayer, ¿no? Y la paciencia, ¿cómo la vas a lograr? Primero con la escucha activa, primero siendo asertivo, siendo empático, comprendiendo. Y ahí comprendes muchas cosas que tiene que empezar a tallar con tu paciencia, ¿sí? Finalmente, pues todas estas cosas nos permiten demostrar, ¿no? La capacidad de liderazgo, y ese liderazgo lo hace ¿quién? Un líder. Y todos nosotros somos líderes.
¿no? Un líder se construye, no nacemos líderes, sino que nos hacemos líderes, ¿no? En el cotidiano de nuestra vida. Algunos pues muy temerosos, muy tímidos, pero ahí hay un líder potencial. Ese líder que está dentro lo tienes que sacar, ¿no? Para ser responsable primero tuyo. O sea, el líder es ser autogestor tuyo, primero en ti y después con los demás. El líder es aquel que toma el control de su propia vida, ¿no? Es autónomo, es una persona que puede decidir para hacer las cosas bien, para tomar decisiones en forma correcta y segura, ¿no? Y el líder pues tiene la capacidad de definir su vida y en base a sus objetivos, a sus inquietudes, retos y metas, ¿no? Lleva y planifica, ¿no? Una característica. Y a través de la historia nosotros podemos recordar y tener modelos de líderes, ¿no? A los cuales de repente cada uno de nosotros tiene un modelo específico de líder que nos ayuda a caminar, ¿no? Que nos ayuda a encaminar nuestras acciones, ¿no? Pues eso es importante. Eso es importante, tener de repente referencias de los líderes, ¿no? Y líderes pues que han llevado a la transformación, ¿no? No líderes por ser líderes, porque tenemos también de ese modo, ¿verdad? Pero entonces ya no son líderes, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo, ¿no? Pero para que estas personas y todos en conjunto logremos una meta. Es un proceso de lograr influir para que hagamos a través del trabajo en equipo, ¿no? Conseguimos el propósito y tenemos un mismo objetivo. También el líder son formas de comportamiento que usamos herramientas para influir, para actuar, ¿no? Y desarrollar una visión a futuro para comprender más allá de las cosas, incorporar comportamientos diferentes, ¿no? Cambiar, tener la capacidad de transformar, y ahí estamos hablando de un liderazgo transformacional, ¿no? Necesitamos esos tipos de líderes y yo sé que todos si nos proponemos, desde que en los momentos que nos autoevaluamos, podemos tener un liderazgo diferente, ¿no? El principio primordial del liderazgo es que las personas, ¿no? Puedan seguir, pero también puedan ayudar al logro de las metas de los demás. El rol del liderazgo implica fomentar el crecimiento y participación, tanto personal como social, como de los demás, ¿no? El rol del líder es lograr que la organización genere relaciones que permitan obtener resultados esperados, ¿no? Este líder busca oportunidades, no solo para él, sino para los demás, ¿no? Es una persona que puede llegar a transformar el contexto. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa posibilidad de ayudar a los demás? Por ejemplo, nosotros que estamos en la docencia, aquellos que también a diario se enfrentan con jóvenes, a esos líderes potenciales, hay que ayudarlos a encaminar. ¿Y cómo los vamos a ayudar a encaminar? También nosotros siendo líderes transformacionales, ¿no? No sé si ustedes han visto las figuritas de el líder y el liderazgo, ¿no? Que podemos enfrentar. Yo quiero que cada uno de ustedes así, muy internamente, puedan ubicarse, ¿no? Según lo que hemos estado hablando de líder, de liderazgo, ubíquense en la vida, cómo van ustedes teniendo, qué parte de la vida encaminada en el trabajo que ustedes realizan, les permite ubicarse en qué lugar. Ustedes piénsenlo, por favor, y solo se van a ir respondiendo. De repente somos personas que siempre nos gusta empujar, ¿no? Ser perseverantes, empujar. A otros nos gusta alentar. Estamos por eso en este plano del costado. A otros de repente nos gusta estar en la carreta, pero en la parte de arriba, bueno, descansando, otros dirigiendo, otros jalando y otros encontrando el camino, no sé. Ustedes, por favor, ubíquense en cuál de las figuritas quisieran estar, ¿sí?
Si ya se han ubicado, ¿sí? Se han ubicado, entonces ahora vamos a ir viendo qué nos implica esto, ¿no? ¿En qué lugar te ubicas? Ya se ubicaron ustedes. El 1, el líder de adorno o apático. El 2 es un líder conductor, partícipe de la acción. El que se ubicó en el lugar 3 es un líder interesado, que lo lleven. El que se ubicó en el lugar 4 es el que nunca hace nada, pero es un líder, ¿no? El que se ubicó en la parte 5 es aquella persona que lleva y trae los chismes, crea discordias entre los miembros de la institución, generando conflictos. Y el líder que está en la parte 6, ¿no? Es un profesional leal y comprometido en el lugar donde establece su liderazgo. Miren, entonces tenemos diferentes características de líderes. ¿Cuál de estos líderes nos gustaría ser? ¿Cuál de estos líderes nos invitan a hacer un liderazgo transformacional? Cada uno de nosotros nos respondemos al respecto, ¿sí? Entonces, ¿el liderazgo para qué se ha hecho? El líder, ¿para qué está encaminando la vida? Precisamente en todos los lugares nosotros trabajamos en equipo. En todos los lugares siempre tenemos 2, 3 personas que estamos en determinadas acciones por realizar. Entonces, justamente esas personas que estamos en ese caminar es la que tenemos que hacer trabajo en equipo, ¿no? Como una actividad compleja, sí, para desarrollarla y con los participantes, con las diferentes personas que implican una necesidad mutua de hacer algo, ¿no? Pero con competencias, con habilidades y con conocimiento. El trabajo en equipo, dice, es la capacidad de unir esfuerzos hacia una visión en común, hacia algo. Si nosotros todos jalamos hacia el mismo nivel, hacia el mismo ritmo, pues las cosas nos van a salir positivas. Pero si cada quien jala por su lado, ese no es trabajo en equipo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, nos estamos refiriendo a practicar las 5 Cs del trabajo en equipo. No estamos hablando de equipo de trabajo. Cuando hablamos de equipo de trabajo, son aquellas personas que están unidas bajo un mismo fin, ¿no? Y la diferencia que se tiene con el trabajo en equipo es que en el trabajo en equipo hay un líder carismático, ¿no? Es una persona que coordina con sus miembros, ¿no? Y hace trabajo eficiente entre todos. ¿A través de qué? A través del compromiso, a través de la complementariedad. Todos nos complementamos, cada quien tiene una especificidad y precisamente nos complementamos. A través de la coordinación, ¿no? Entre todos coordinamos cómo debemos hacer. A través de la comunicación, no puede faltar la comunicación en el trabajo en equipo, y no puede faltar la confianza, ¿no? Pasamos de una confianza personal, pasamos a una confianza en equipo, a una confianza entre todos y que todos lo vamos a lograr. Entonces, muchos hemos escuchado hablar de estas Cs de trabajo en equipo, y es cierto, ¿no? El compromiso, lo primero que tenemos que tener es compromiso con el trabajo que estamos haciendo. Lo otro que tenemos que tener es la complementariedad, porque cada uno de nosotros es diferente, ya lo hemos dicho, el ser humano es diferente, pero precisamente estamos para el trabajo en equipo, para complementarnos, para coordinar, para comunicarnos y para tener confianza en que vamos a realizar lo que nos estamos proponiendo. Pero muy al margen del trabajo en equipo, también es importante el pensamiento crítico, que es una de las bases también del desarrollo personal. El pensamiento crítico nos permite estar autoinformados, nos permite apoyarnos en una razón, en tener una justa evaluación, estar con mente abierta y flexible, ser honestos al afrontar nuestros perjuicios personales, ¿no?
Y esto pues nos permite ser prudentes en la toma de decisiones, nos permite estar dispuestos a reconsiderar las cosas, a no ser obtusos, ¿no? No, no y no, no hay cambios, no. Tenemos que estar dispuestos a reconsiderar, a tener claro acerca de los cuestionamientos que nos hacemos, a ser persistentes en la búsqueda de información. Si nosotros no estamos bien informados, si nosotros no leemos, si nosotros no nos capacitamos, nos autocapacitamos, lo que fuera, no estamos en permanente capacitación y en permanente búsqueda de información, no vamos a poder enfrentar los grandes retos que tenemos. Entonces eso simplemente lo hacemos con un pensamiento crítico. Nos ayuda a ser razonables ante la selección de criterios, ¿no? Pero, por ejemplo, nos decía Manuel Kant, el ser humano debe atreverse a pensar o a tener valor de usar su habilidad de pensar. Eso te da el pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento puede generar herramientas para que el hombre obtenga un verdadero conocimiento. Pensar críticamente involucra, dice, seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos pueden llevar. Nos permite tener posibilidades más grandes para poder discernir las cosas, confiar en la razón más que en la emoción, ¿no? Ser precisos, considerar toda la gama de posibilidades en cuanto a los puntos de vista, estar siempre interesados en encontrar la verdad, no en tener la razón nada más, porque no simplemente el hecho de que yo tengo la razón no es simplemente eso una verdad, ¿no? Nos permite no rechazar ningún punto de vista de los demás, nos permite ser aperturados hacia los puntos de vista de los demás, sopesar los efectos de las posibilidades, motivaciones y perjuicios, ¿no? Siempre estamos nosotros con perjuicios, pero hay que sopesar esas circunstancias, ¿no? Y también nos permite un pensamiento crítico ser conscientes de nuestros sesgos y de cómo van a influir estos en el juicio hacia el externo, en el juicio que podemos hacer de las cosas que nos están rodeando. Y lo otro, pues, no solamente es ser crítico, sino también ser creativo. El ser humano tiene que ser creativo. La creatividad, ¿no? Ayuda a tener un pensamiento original, novedoso, transformacional, tecnológico y social. ¿Cuántos de nosotros dejamos que se quede ahí nuestra creatividad? Que no salga esa creatividad porque tenemos temor. Y no, tenemos que ser originales. Tenemos que entrar a esa aventura, ¿no? De hacer las cosas, de llegar al camino para el fin que nosotros nos estamos proponiendo. Tenemos que tener alternativas siempre de solución a los problemas. Tenemos que tener un poquito de fantasía y descubrimiento de las cosas. La creatividad es el motor del desarrollo personal y ha sido la base de todo el progreso de la cultura. Solo con la creatividad hemos podido tener tantos descubrimientos científicos. Solo con la creatividad el ser humano sale adelante y ustedes lo pueden aseverar, porque solo con la creatividad hemos podido reinventarnos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis. El ser humano es tan creativo, pero la creatividad a lo positivo, porque también hemos visto casos y casos en nuestra vida diaria de nuestro país, que hay mucha creatividad, pero para otras cosas, ¿no? Y eso no. La creatividad tiene que ser siempre hacia lo positivo, al reinventarte, a la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, no a la capacidad de aprovecharte de los demás. Eso no es la creatividad, ¿no? Pero sí es un punto muy importante en nuestra vida el aplicar el pensamiento crítico. Lo otro es que justamente si nosotros aplicamos el pensamiento crítico y la creatividad, no vamos a permitir que normalmente lo cotidiano que en la vida también se presente es el conflicto.
una situación en la cual hay intereses de por medio, tanto de un lado como de otro, y esa oposición, ¿no? Esas circunstancias hacen que hayan reacciones de roce, antagónicas, ¿no? Es más, el conflicto, si se torna en un conflicto más severo, más negativo, busca dañar, eliminar a la parte rival, ¿no? Y pues hay una confrontación, a veces no solo de palabras, sino también a veces de hechos, ¿no? Y en ese momento del conflicto es importante buscar las respuestas adecuadas, recurrir nuevamente al pensamiento crítico y al pensamiento creativo para evitar esto. ¿Cuántos de nosotros podemos estar enfrentados a conflictos, pero precisamente recurrimos a lo demás, a la inteligencia emocional, recurrimos al pensamiento crítico, al pensamiento creativo, recurrimos a nuestra autoestima? ¿Cuánto te quieres para que no caigas en estas cosas? Entonces, el conflicto es importante que se presente, pero precisamente para que nos haga centrarnos a lo que realmente a nosotros nos importa en esta vida, ¿no? Lo que está muy claro es que el conflicto con alguien del entorno es porque a veces hay pues esa persona o ese grupo de personas se sienten amenazados, ¿no? Por sus valores sociales, por los valores morales, por la cultura, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar. En nuestra Tarma, por ejemplo, a diario a veces cuando escuchas las noticias te encuentras noticias sobre conflictos, ¿no? Conflictos de personas que quieren una determinada circunstancia, pero hay otras que no la quieren de este modo, ¿no? Por ejemplo, lo que se está presentando ahora con los mercados, pero ahí hay que ver, ¿no? Las transacciones, hay que ver cómo encontrar, ¿no? El punto exacto de las cosas. Entonces ahí ya no se entra a conflicto, ahí se entra a hablar de transacciones, ahí se entra a hablar de el esmero de encontrar un punto de encuentro entre las circunstancias, ¿no? Y ese buscar un punto de encuentro en determinadas circunstancias que son reaccionarias a nuestra forma de pensar o a nuestra forma de ser o al contexto que se está presentando, nos hace ser, pues, personas exitosas, ¿no? ¿Qué tan grandes de personas exitosas podemos ser si nosotros podemos enfrentar esos conflictos? De la misma forma que somos causantes a veces de estados negativos, de los estados de conflicto, somos también causantes de ponerle el aspecto positivo a las cosas, ¿no? De hacer que predomine ante todo lo positivo. Entonces, ¿cómo sacamos esas circunstancias? Permanentemente tenemos que estar poniéndonos hábitos importantes en nuestras vidas, mirar siempre en nuestro interior y mirar qué futuro queremos, ¿no? Para poder crear, para poder sacar lo mejor de nosotros. De esta forma colaboramos para hacer nuestra vida, ¿no? Ser artífices de nuestras propias circunstancias positivas. Nosotros somos lo que queremos ser. Volvemos al primer punto del tema cuando hemos empezado. Nosotros somos lo que queremos ser. Y está en ti justamente ver eso. Entonces, las personas exitosas dan crédito a los demás, ¿no? Por las victorias. Tienen gran sentido de gratitud. Son personas que leen. Son personas cumplidas con sus acciones, con las acciones que emprenden. Quieren no solo el éxito de la persona, sino también quieren el éxito de los demás. Que una persona tenga éxito no te va a hacer menos en un momento, porque para eso tú ya has hecho un camino, ¿no? Siempre las personas exitosas hablan de sus ideas positivas, de los emprendimientos que quieren hacer. Son personas que aceptan responsabilidades, ¿no? En sus fracasos. ¿Cuántos no podemos fracasar en lo que hemos emprendido? Pero hay que ser responsables de ese fracaso y emprender, ¿no? Las personas exitosas son aquellas que están siempre con la alegría, con la chispa, como dicen, ¿no? Están constantemente aprendiendo del fracaso, del error, no solo de uno, sino también de los demás, ¿no? Son personas que están aceptando los cambios que existen y están preparadas para esos cambios, ¿no?
son personas que comparten información. Actualmente el hecho de que nosotros nos quedemos con la información no nos hace mejores, porque de alguna manera esa información lo tienen las demás personas del modo como lo podamos encontrar, ¿no? Entonces, justamente para no llegar a la otra parte de las personas que tienen aspectos propiamente nebulosos, negativos, ¿no? Toman el crédito de los demás, o sea, no reconocen a que las personas han hecho bien las cosas, sino se las asumen a veces, ¿no? Están permanentemente enojadas, no hay metas, hablan mal de las personas, ¿no? Culpan al otro de los fracasos, critican permanentemente, creen que saben todo, pero al final no ponen soluciones, creen tener derechos sobre los demás, hay un miedo al cambio, no saben lo que quieren al final en la vida, ¿no? Acaparan la información, tienen permanentemente resentimientos, resuelven los problemas en el momento, en cualquier momento y sin planeación y hasta con conflictos. Entonces, sopesemos, ¿no? Sopesemos esos hábitos de las personas exitosas que nosotros siempre debemos estar. Podemos caer en algún momento en una parte, pero hay que sopesar. La balanza tiene que ganar hacia lo inverso, ¿no? Para no caer. Y si en algún momento estamos en esta parte, para eso nos autoevaluamos, para eso hacemos nuestro análisis FODA, para mejorar, para cambiar. Y en nuestra vida, hasta el último momento de nuestras vidas, hasta cuando estás muriendo, hay momento para cambiar, hay momento para mejorar, porque así somos los seres humanos, ¿no? Y en eso tenemos que estar planteando. Bueno, entonces, de la temática de desarrollo personal y social, de todo lo que hemos ido hablando y muchas otras cosas más que sé que ustedes manejan también como a puntos tan importantes, podemos concluir, ¿no? Que para el desarrollo personal y social tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Que el desarrollo personal y social, ¿no? Lleva a cabo mediante este proceso dinámico justamente de los factores intrínsecos y extrínsecos, y construye al potencial humano, ¿no? Lo reconforma, lo reconforta y lo reconstruye permanentemente. Es una situación dinámica que permanentemente ocurre en nuestras vidas. Y cuando hablamos de factores intrínsecos, precisamente nos estamos refiriendo a qué, a esa autoestima que nosotros tenemos, a esos valores que tenemos en nuestras vidas, al control emocional. Al conocer tus emociones, estás haciendo un control emocional. A utilizar tus emociones positivamente, sí, a no abusar de ellas, a entender cuáles son tus emociones, ¿no? Para saber controlarlas. A tener un sentido en nuestra vida, ¿no? A tener una inteligencia emocional, a ser capaces de ser resilientes, a tener pensamiento crítico y creativo. Todo eso es en nosotros, está como parte intrínseca en nosotros, en nuestro desarrollo personal. ¿Y en qué sentido se convierte en desarrollo social como factor extrínseco? Social es cuando de ti ahora va a salir al contexto, va a ir hacia el resto, a través de un liderazgo transformacional, a través del desarrollo permanente de un trabajo en equipo, y a través de saber manejar los conflictos que en la vida pueden haber. Solo así lo vamos a poder hacer, ¿no? Y salir, ¿no? A la transformación. Hay que fortalecer entonces el futuro como profesional, como persona, tener una filosofía de vida que es importante, ¿no? A tener una actitud simplemente equilibrada entre todas las personas. Y sobre todo, esto nos invita a tener un proyecto de vida. Decíamos que siempre estamos expuestos al permanente cambio, a la mejora continua. Todo ser humano está expuesto en eso. Entonces, ¿a través de qué? Justamente a través del proyecto de vida. El proyecto de vida como un conjunto de ideas
que nos van a motivar hacia llegar a una meta, no desordenados. Por eso ocurre que debemos de tener un proyecto de vida. Esto nos ayudaría a resumir el desarrollo personal y social, conteniendo a través de un proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿no? Que nos permite primero interrogarnos, volver siempre a la autoevaluación. ¿Quién necesita hacer un cambio? ¿Cuánto debo mejorar en mi vida? ¿Cuánto me va a costar de repente hacer mi plan de vida? ¿Cómo hago este plan de vida? A través del análisis FODA. ¿Cuándo hago mi proyecto de vida? En el momento oportuno que tú lo decidas. No importa. ¿Dónde haces tu proyecto de vida? Siempre pensando, ¿no? En la vida que vas a llevar, en los momentos, ¿no? En el momento dramático, angustioso de repente, donde lo puedes hacer a partir de esa motivación, empieza. ¿Por qué hacemos un proyecto de vida? Porque tenemos que tener una inversión de nuestras vidas para el futuro, ¿no? Y pues siempre conservando una filosofía, una cultura, un proceso, un hábito, una técnica y un arte para hacer este proyecto de vida. Céntrate, motívate, conócete. Eso te permite el proyecto de vida. Saber hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Saber qué decisiones vas a tomar, ¿no? Soñar también. El proyecto de vida te permite soñar, ¿no? Salir de tu zona de confort. A veces estamos muy, muy cómodos, ¿no? Donde estamos, pero eso no nos está ayudando a tener bienestar, ¿no? Te permite también desarrollar tu responsabilidad, ¿no? Para que puedas trabajar. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente, ¿no? Tener el deseo de hacer con tus creencias, con tu mundo interior, con tu mundo exterior, con esa inteligencia emocional que hemos hablado, ¿no? Con la permanente evaluación. Te tienes que poner una visión de futuro. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades? Eso es importante para que de ahí en adelante puedas hacer tu proyecto de vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Y siempre, siempre no dejar de lado este aspecto. Debemos hacernos un proyecto de vida, solo así encaminamos adecuadamente a lo que queremos llegar. ¿Sí? Entonces quiero terminar y espero que todos hayamos aportado, ¿no? Mientras hemos ido dando la especificidad de esta conversación, ahora de pronto van a venir las preguntas o los aportes, que también de hecho que no todos tenemos mucho que aportar. Pero quiero terminar la temática con este punto, ¿no? El hecho de caminar por la vida sin saber por qué lo hacemos, sin saber qué sentido tiene la humanidad, no es propio de un ser dotado de razón, como lo somos nosotros. Solamente el ser humano y la persona que tiene todo ese contexto que hemos visto va a saber dirigirlo. ¿Y cómo? A través de un proyecto de vida. ¿Sí? Con eso estaría terminando la participación. De pronto, si tenemos preguntas, si tenemos alcances, encantada, doctor Oscar, usted tiene la palabra. Buenas noches, doctora. Siempre es emocionante escucharle, entendiendo que esta es la temática más amplia del curso, ¿no? Es un curso prácticamente, ¿no? Y usted lo ha compreso, ¿no? En el tiempo estimado y le agradezco. De todas maneras, se han solicitado algunas preguntas y nos han hecho llegar, ¿no? A través de los medios digitales, dos interrogantes, ¿no? Que justamente tienen que ver con el proyecto que estamos desarrollando de responsabilidad social. Justamente la primera interrogante, lo voy a hacer las dos, ¿no? Es ¿por qué es importante el desarrollo personal y social para los empresarios de turismo de Tarma? Sería una. Y la segunda, ¿por qué son importantes las emociones y la inteligencia emocional para el desarrollo del ser humano, doctora Miri? En la primera pregunta, yo creo que ¿por qué es importante el desarrollo social y personal para el emprendimiento del turismo? No solamente para el emprendimiento del turismo, sino para todo, ¿no? Pero ahora que estamos reactivando el turismo, es importante que la persona que lo va a emprender, pues tenga bien centrado esos aspectos de desarrollo personal que quiere, ¿no?
Básicamente yo creo que también es importante porque debemos de tener un proyecto propiamente, no solo tu proyecto de reactivación del turismo, sino un proyecto de vida, encaminarte, conociéndote, autoevaluándote, cuántas mejoras podemos hacer para que finalmente la parte social, en la parte propiamente de vincularse con las personas que van a venir, nosotros sepamos ejercer, ¿no? Ahí, por ejemplo, ejercemos un buen liderazgo porque cuánta responsabilidad tiene el emprendedor del turismo, por ejemplo, o cuando tiene que conocer todo cuanto es la historia de un determinado lugar, sus características, sus atributos, la cultura, las transformaciones. Eso es tener mucho conocimiento y tener esa fuerza de voluntad. Y a veces pues va a ocurrir que te habías hecho muchas expectativas y de pronto pues no ocurre lo que habías pensado, pero justamente por eso hay que retomar, hay que fortalecernos y es importante, yo creo que el desarrollo personal y social que cada uno de nosotros lo puede desarrollar y sobre todo en esta etapa de reactivación, ¿no? De las empresas, del turismo, pues nos va a ayudar a afrontar lo que se está viniendo. Y eso lo han demostrado, ¿no? Con las nuevas formas de transformación que han hecho. El turismo mismo se está transformando. Me encanta, por ejemplo, escuchar esta forma nueva de abordaje del turismo es la misma tierra habla, ¿no? Si quieres venir a visitarme, conserva la bioseguridad, lávate las manos, la mascarilla, ¿no? Es una forma de hacerle también partícipe al ser humano de que cuánto debe querer la naturaleza y a dónde va a ir a visitar, ¿no? Y también se debe querer a sí mismo. Entonces creo que por eso es importante tener un buen desarrollo de nuestra persona y para poder irnos al contexto propiamente social. Y la otra pregunta, por favor, si me la puede volver a realizar. Efectivamente, nos decía también durante su exposición sobre la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes las emociones y la inteligencia emocional para el ser humano en general? Para mí creo que eso es muy importante y eso lo he ido aprendiendo poco a poco. Como les decía también en la exposición, a veces a medida que hemos ido nosotros creciendo, desarrollándonos, vamos entendiendo mejor la inteligencia emocional. Cuanto jóvenes a veces las emociones nos ganan, ¿no? Pero para eso estamos, por eso crecemos, por eso maduramos. El ser humano madura y crece y a la par debe también empezar siempre a hacer una introspección. Entonces, las emociones son importantes porque en el momento preciso te ayuda a tomar un impulso, a, a respirar, a comprender, ¿no? Una emoción de llanto, te ayuda pues a disiparte un poco de las cosas que te están oprimiendo, una emoción de alegría, te ayuda a expresar y a sacarnos, no sé si a ustedes cuando les ha pasado una emoción de alegría, sienten que todo el pecho se les hincha y como que, ay, sí, te llenan todos los poros de eso, ¿no? Entonces, comprender esas emociones son parte de nuestra vida, nos hacen sentir que estamos bien y nos fortalecen, nos reconfortan. Comprender las emociones también es importante porque hay que llegar a comprenderlas en el límite hasta donde no se deben pasar. Una emoción no puede pasar un límite. Por eso precisamente viene a tallar el control el control emocional, el control de las emociones, ¿no? El enojo a veces solo para ti, pero precisamente por eso actúa tu control emocional para que al aflorarlo no dañe al otro, ¿no? Uno porque está enojado no tiene el derecho de dañar al otro. Y de pronto decir, no, pues ya lo hice, ya pasó, fue así. ¿Y qué pasa con el otro? Entonces ahí es donde entramos a tallar y no hagas al otro lo que no quieres que pase contigo. Entonces justamente el control de las emociones te sirve para eso cuando estamos en el negocio, cuando estamos en un contacto con las personas, ¿no? Podemos querer reaccionar de alguna manera, pero precisamente el hecho de pensar que con esa forma de reacción puedes dañar al otro, entra a tallar tu control emocional. Y eso es
para mí son dos cosas muy importantes: conocer tus emociones y también tener un control emocional. Cuesta, cuesta. ¿Cuándo lo asumes? Cuando eres consciente en el momento y cuando siempre te estás autoevaluando. Entonces, en el momento de autoevaluarnos vamos descubriendo cuáles emociones nos están haciendo daño o están haciendo daño al resto y hay que cómo actúa nuestro control emocional. Esa sería la respuesta de repente a la pregunta, doctor. Muy amable, doctora Miriam, siempre recordarnos que somos seres humanos y también la característica fundamental del ser humano es justamente el raciocinio, ¿no? Es interesante escucharle. Justamente el doctor Walter va a hacer su participación. Adelante, doctor Walter, le escuchamos. Primero, mis felicitaciones a la doctora Miriam Espinosa por su exposición. Y mi pregunta viene a lo siguiente, a modo de diagnóstico, el COVID-19, ¿cómo ha influido las habilidades sociales y habilidades socioemocionales de las personas aquí en Tarma? Bueno, creo que la primera respuesta del impacto que ha creado el COVID fue muy fuerte ante a todas las personas. Yo creo que hasta las más preparadas en función al control emocional con el COVID tuvieron una reacción propiamente la primera parte de miedo. Todo lo desconocido produce temor, nos dice el principio, y pues de esa manera el primer impacto yo creo que ha sido el retraimiento, ¿no?, de las personas, no solamente por la normatividad que se nos puso, el distanciamiento social, el aislamiento en casa, ¿no?, el no salir, las restricciones muy, muy severas que nos pusieron, sino por la misma persona que ya también por ver tantas noticias negativas empezáramos a retraernos en casa, ¿no?, y no salir, y creo que se acostumbró a eso el ser humano, ¿no? Y entonces en la medida que se iba ya las cosas comprendiendo mejor, ya teníamos mayor apertura hacia lo que estaba ocurriendo con el COVID, qué sí es bueno y qué no es bueno, o cómo cuidarse mejor, empezó también ya el ser humano, todas las personas creo, a tener un poquito más de confianza en lo que teníamos que realizar y a poder tener la socialización, porque recuerden que casi un año los seres humanos fuimos cortados de una socialización a la cual estaban acostumbrados, unos más que otros, por ejemplo, ¿no? En ese contexto, a lo actual que está ocurriendo, se puede decir también que en algunos casos no se ha aprendido mucho sobre las restricciones de la socialización, ¿no? Otros sí, otros han aprendido muy bien a cómo emprender, pero cuidándose. Nos ha ayudado a saber cuidarnos, pero también otros de pronto, por el mismo aislamiento forzado, no han entendido, no han comprendido y pues de nada ha servido tantas cosas porque a veces vemos que personas no están cumpliendo lo estipulado o lo que ya tú mismo por tu propia conciencia sabes cómo debes hacer, ¿no? Entonces, podemos resumir que la socialización se cortó bruscamente. Por ahí también han habido problemas propiamente de esas emociones muy fuertes, muy, muy contradictorias, muy restrictivas que han habido, pues han llegado a planos como estrés, como depresión, como ansiedad, ¿no? Eso por un lado, esa restricción ha tenido esas consecuencias y lo otro, en el lado positivo, es que esa restricción, ese aprendizaje forzado que muchos y en su gran mayoría podemos decir hemos tenido, pues hemos aprendido a cuidarnos, ¿no? Y solo así, aprendiendo a cuidarnos, podemos también justamente la temática, el equipo que estamos trabajando, justamente es eso, ¿no? Fortalecimiento de capacidades para reactivarnos en este caso por el turismo, pero es también para reactivarnos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, también de ese lado positivo podemos encontrar este aspecto, doctor Cuadrado. Yo espero haber respondido su pregunta. Bien, doctora, muchas gracias. A usted.
Es agradable encontrar un espacio, ¿no?, de conversación y sobre todo entendiendo la dinámica, ¿no? Y el objetivo del proyecto es justamente desarrollar capacidades en los empresarios y eso corresponde justamente al proyecto. Y efectivamente, la actividad turística es una actividad principalmente fundamentada en la socialización y cuando hay restricciones sociales el impacto ha sido severo. Desde esa perspectiva, el proyecto tiene ese propósito, ¿no? Ya estamos en la penúltima semana de las actividades de nuestro equipo. Esperamos ya la siguiente semana tener ya el cierre de las actividades. El día de mañana también tenemos una actividad muy interesante, ¿no? Justamente una exposición de la maestra Melvi Espinosa. Ella va a desarrollar justamente una temática muy interesante, muy importante. Ya tiene que ver justamente con el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Tiene que ver justamente con las capacidades que nosotros requerimos para mejorar, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, yo agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo, la paciencia, el esfuerzo que están poniendo, ¿no?, a quedarse hasta estas horas de la noche, pero está pensado justamente en los empresarios que disponen de tiempo en horas de la noche, ¿no? Y los emprendedores que se enganchan con nosotros, ¿no? Y nos complace tener el contacto, ¿no?, de diferentes partes del Perú, y esto es algo muy importante que resaltar, ¿no? La tecnología nos ha permitido conectarnos, y desde esa perspectiva hay que revalorar los trabajos que se vienen desarrollando a nivel nacional, y de esa accesibilidad nos permite también fortalecer nuestras capacidades y mejorar. Muy agradecidos, gracias doctora Miriam especialmente, ¿no? Y evidentemente el reto para todos nosotros es ir evolucionando y mejorando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos estamos encontrando el día de mañana a las 20 horas. Éxitos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego con todos los colegas, hasta luego.